gente, nuevamente bienvenidos a La Fucking Realidad. Capítulo anterior estuvimos hablando de la guerra, pero desde un contexto un poquito más histórico. Nos ven de la misma manera, con la misma ropa, porque estamos grabando el mismo día, no vamos a ponernos a grabar otro día la chimba. Estamos aprovechando que acá estamos Hay comoditos. que sacar el tiempo, estamos comoditos, el sol ya bajó, un poquito. está fresquecito porque obviamente estamos en Laureles, en el segundo parque Laureles, Segundo entonces Parque Laureles. hay mucha naturaleza, árboles, eso baja la temperatura. Baja la temperatura. Una belleza. Hay gente, perritos por todos lados, está bacano el ambiente. Sí, está muy familiar, muy bonito. Sí, la invitación, Bueno, entonces, vengan. como Práctico. le decía a la tía, este capítulo segunda parte. es como una continuidad del anterior. Vamos a seguir hablando de guerra, pero ya nos vamos a enfocar en la guerra actual. Lo que Las está pasando guerras actuales. darles un contexto general y nada. Entonces, podemos arrancar, digamos, por la que está en boca de todos en estos momentos, porque en las noticias. Pero vamos a hacerlo en un contexto cronológico, o mejor empezamos así. No, así, porque O vamos trayendo como a colación lo que va, o sea, que de son lo como actual y lo que... las tres principales, para no hacer tampoco el video muy largo, lo que es Irán, Israel y Estados Unidos, lo que es Rusia Y Ucrania. y lo que es esa guerra interna que sí me gustaría mencionar, que nos gustaría traernos a ustedes, porque es algo que no tiene visibilidad y créanme que Está heavy. está demasiado heavy. Entonces, como esas tres. Ok, empieza, pa. Entonces, arranquemos con Estados Unidos. Entonces, nada más ahorita, 28 de febrero del 2026, bombazo. Obviamente, Irán e Israel han tenido su rifirrafe desde hace muchos Desde años. 2023. Y ataque, Bueno, sí, no, sí, mucho. sí, obviamente, no. Sí. Desde 1979, Eso parce, sí, créame que madres. eso hijo de madre empezó Sí. desde que tomaron la decisión de crear un estado donde las empresas petroleras fuesen estatales. Eso no le gustó a Estados Unidos. Tumbaron en ese momento ese primer ministro, trajeron al príncipe que le dieron el título de Saad de Irán, y desde ahí empezó todo, porque empezaron a darse la mano muy de bacano con los de Occidente. Al principio. Y a los, esos eran los, ¿cómo se llaman? No sacerdotes, pero sí, eso tiene un nombre. Bueno, a los chiitas como tal, que serían como sí, por así decirlo, sacerdotes de la religión musulmana radicales, no les gustó ni chimba, y ahí fue donde se fundó el Estado Islámico y ganaron en ese momento las elecciones y ya. Ya en ese momento, ya el conflicto escaló demasiado porque ya es una confrontación directa. Ya es Estados Unidos bombardeando. Qué totazo. Es Estados Unidos bombardeando, que incluso descabezaron, que hay un tema muy de la inteligencia de Irán, porque, sí, o sea, el bombazo descabezó la cúpula que estaba formada de Irán. Al Jamenei, el ayatolá Jamenei, que entonces lo descabezaron con los generales, o sea, que incluso yo digo que la muerte, o sea, que él sabía que le iban a pelar, sí, pero él dijo, ¿sabes qué? Yo ya soy muy viejo, yo me voy a inmortalizar, si me van a bombardear, bombardeme acá, papá. Murió con las botas puestas. Pero ¿cómo es que se llama? Como mártir. Como mártir. El marica quedó como mártir. Como mártir, así literal. Entonces, claro, ahí ya comenzó los enfrentamientos. Ya la guerra estaba puesta. Entonces ahí fue donde este tema o sea, se pone muy álgido, porque toda esa zona es petrolera. Entonces, claro, si hay guerra, sí hay muchos intereses económicos y políticos que alimentan demasiado esta guerra. Que incluso en ese momento Estados Unidos está vea. Porque lo que yo decía, Irán ha sido muy inteligente, porque ellos saben que face to face con Estados Unidos no les da. No les da. Es que ya Estados Unidos ellos tiran a prolongar la guerra. Que sea muy costosa para Estados Unidos, porque obviamente Estados Unidos, todos esos son senadores en Estados Unidos. Sí, son senadores. Todos los senadores están, porque es que imagínense que el costo por día es como $1 millón. Marica, es que es demasiado. O sea, el costo es muy alto, entonces es aguantar lo más que se pueda para que Estados Unidos diga, o sea, que esto es insostenible para nosotros, hasta acá dejamos. Empezando, parce, por el tema de
del envío de tropas. O sea, el solamente envío de tropas, sean buques, Tienen un buque y un portaaviones, portaaviones en este momento en la región. el portaaviones Lincoln, Ahora que el es el Lincoln, más uf, grande es el del más mundo. grande. O sea, tienen muchas cosas, pero sostener eso día a día le sale extremadamente Muy costoso. costoso. Y créanme que eso le va a traer represalias luego a Estados Unidos, Obvio. efectos posguerra. La economía les va a cambiar considerablemente. Y hoy en día, la cantidad, si mal no estoy, todos los buques petroleros normalmente pasan hacia Europa por el canal de Suez. No, por el estrecho de Hormuz. Ah, perdón, sí, por el estrecho de Hormuz. Y ahí hay un inconveniente bastante grande, es porque se está restringiendo el paso por la guerra. Ningún buque quiere pasar porque tiene miedo de que lo vuelen para la puta Pero ¿sabe mierda. por qué? Que yo siempre, es algo que me digo, que ilógico. Las aseguradoras. Es por culpa de las aseguradoras. Oye, qué Porque, parce. a ver, una aseguradora que va a asegurar un barco de ellos, pero claro, mientras no están en guerra, ahí sí aseguren a lo que marca. Pero en Obvio, guerra, en guerra no, ya se pues los no, bobos. es que obviamente para el nivel de riesgo es altísimo. El nivel de riesgo es y muy ellos no están alto. para estar perdiendo plata pues como tal. Pero entonces, la cantidad de petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz representa como si mal no estoy, El es como el 20%. 20% hacia Europa. Y una gran parte del gas licuado, el GLP. Exacto, también el gas líquido sí sé que también es un poquito más bajito. Sí, es como sí, el un porcentaje 15, es mucho más bajito. pero igual, parce, Pero que usted le igual. quiten el 20% de producción de crudo, de petróleo, para usted abastecer toda la región de Europa, parce, lo matan feo. Lo matan Feo, el muy coste feo. energético Entonces, se incrementa porque las reservas que tienen no son tan suficientes para... exacto, y ahí es donde viene otra cosa. Irán, de cierta manera, no es tan brutico como muchas personas piensan. Ellos O sea, siguen pasando ellos siguen, la exacto. flota fantasma, porque como esas flotas no las aseguró nadie, Nadie. así no estén en guerra, esas flotas siguen pasando por el estrecho de Hormuz. Pero ¿por qué Estados Unidos no dice nada? Porque es que sabe que si ataca esos buques, entonces primero, todos esos buques van para China. Van es para China, sí. Entonces, si le toca los huevos a China, China va a decir, ay papi, ¿qué pasó pues? Y China... China tiene una ventaja. Sí. China tiene una ventaja. China no tiene necesidad de desplegar su armamento. China solamente le dice, ah, sí, papito, así está muy bravito, como pasó cuando le subió los impuestos. Está muy bravito, monito, hágale, papi. Importaciones de tierras raras para su tecnología, para la puta mierda. Así de sencillo. Vamos a ver cómo sigue el desarrollo militar sin materia prima. Eso es lo que hace China. China Con no el es bruto. agravante que está, No tiene que está ahí meterse la nada. otra isla, Taiwán. Taiwán, que Pero igualmente Taiwán no tiene para producir no tanto. tiene la Desde una China capacidad. continental no le da. No le da. Entonces ahí es donde ¡pac! Lo mocha aparte y para la puta mierda de va. Y eso que, imagínese, si le corta el chorro, encima que estamos en este momento sufriendo de una escasez de microchips, pues imagínese donde le corten el chorro para, papi, Vea, se joden hasta la chimba. se Entonces Estados joden. Unidos tampoco es Entonces, no le puede pendejo tocar los huevos a... y Irán tampoco es pendejo. Igualmente entran en un ciclo, como decíamos, un ciclo de prolongar una guerra hasta ver cuál de los dos se desgasta primero. Irán no tiene en ese momento la capacidad humana, en el sentido de soldados, para un despliegue grande en un enfrentamiento directo. No lo No, tiene. incluso por tierra no... Exacto. Tampoco de manera marítima lo tiene. Aéreo sí tiene mucho. Porque esos hijueputas sabían de que esto iba a llegar tarde que temprano. Y la cantidad de túneles que tienen, y es como, búnkers ¿sabes qué? Como que tienen, literalmente, hueputa, guerra de Vietnam, literal. literalmente, puro túnel, que crean ciudades debajo de la tierra, literal, o sea, tienen unos complejos subterráneos con misiles crucero a lo que marca, con drones a lo que marca. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tienen la forma de saturar, las defensas cansar las aéreas defensas. de cualquier parte, incluso están tirando para todos lados. O sea, ellos no, porque antes era más Irán, vamos a tirarle a Israel, o eso ya Emiratos Árabes Unidos, que incluso por ahí atacaron hay una parte es una fábrica también donde hay un oleoducto de petróleo que llega, lo atacaron y por ahí sale el 20% de las exportaciones de Emiratos Árabes Unidos. Entonces, como que ellos tampoco están quedando, aunque ya no están lanzando tantos, porque al inicio lanzaban 600 drones por día, ya están tirando solo 100.
están tirando 100 todavía, o sea, que ellos todavía están demostrando que tienen todavía fuerza de que todavía respuesta. pueden hacer. Exacto. Pero sí, esa es la intención, gastar. Otra cosa, con la muerte de Al Khamenei, el Ayatollah, ellos tienen un sistema de gobierno que no se centra todo el poder en uno solo, en un solo núcleo, no. Ellos tienen varios núcleos de poder, que en caso tal, y ahorita hacíamos esa analogía, ellos son como una hidra, literal. Le cortas la cabeza, una cabeza a la hidra y salen dos. Ellos trabajan es así, por células. Esas células, parce, siempre están pendientes y con planes diferentes cada uno en caso tal de que. Con plan B, plan C, hasta plan Z. Y es un método que militarmente hablando, parce, es muy efectivo. Es muy efectivo, ¿por qué? Porque a pesar de que en este caso, como lo tenían a él como líder supremo, al Ayatollah Al Khamenei, lo tenían como líder supremo, sabían de que eso podía pasar, por lo tanto, hay alguien más que supla esa labor y no se baje la moral del pueblo, o de los militares en este caso, que no se baje la moral. Mientras que, un ejemplo, matan a este marica de, ¿cómo es que se llama? Al de Israel, a Netanyahu. Matan a Netanyahu y ya. Israel le toca comer callado un rato porque ellos no. En ese momento él representa como todo ese poderío de Israel. Exacto, esa energía de Israel en conquista y en batalla. Creo que y también hay para mí Irán, o sea, y Estados Unidos para mí subestimó Irán. O sea, no tanto subestimó, sino que no midió todos esos escenarios posibles de qué pasaba, porque incluso ellos decían, no, o sea, le bajamos la cabeza y esa gente nos pasa lo que pasó en Venezuela, que empieza Venezuela, que necesita Estados Unidos. En cambio acá, e incluso el mensaje más fuerte que dejó Irán fue coger el hijo y decir, de Al Khamenei. Vea, usted, Mojtaba Khamenei, cogió y dijo, ¿sabe qué? Usted va a ser ya el nuevo líder. Y el hijo, incluso el hijo era mano derecha del papá, o sea, también tiene toda esa. Entonces le dijeron, no, es que nosotros no vamos a ver lo que ustedes quieran, nosotros vamos a resistir. Pero lo que decíamos, haga costosa la guerra y verás que literal, el otro le toca decir, nos retiramos o hacemos alguna cosa. O hacemos otra, o negociemos. Porque, ¿por qué? Porque, o sea, sí, Irán e Israel han tenido su rifirrafe, pero también, ¿qué pasa? En ese momento, Irán supuestamente tiene como casi 500 kilos de uranio enriquecido al 60%. O sea, están a punto con eso pueden construir como 10 bombas nucleares. Es que esa es la cuestión. Eso cambia el mapa político. Eso es uno de los miedos, tanto de Israel, porque es que literal el gobierno de los ayatollah, de los chiitas, le declaró la guerra a Israel hace mucho rato, dijo que iban a desaparecer. A exterminar. Ellos no dijeron, literal. No, es que voy a construir eso para que me tenga mi honor. Le digo, si llego yo, si en mis manos está, yo hago controlar, suprimir a Israel, al pueblo israelí. Así es, según. Entonces, obviamente, ellos tienen miedo porque Israel no tiene en ese momento manera de cómo refinar uranio. Y no vayamos muy lejos. Estados Unidos tiene buques que pueden lanzar submarinos nucleares. Sí, nucleares. Y puede decir, ¿sabes qué? Le presto ese submarino y láncela. Pero ya es una guerra abierta que ahí sí sería tercera guerra mundial. Literal. Y ellos no se pueden dar para eso. Entonces, claro, que pues, evitemos que esta gente construya su bomba. Incluso por allá le lanzaron con los bombarderos B2 como a inicio, eso fue a finales de año, creo, o a inicios de este. A finales algo así, de finales o inicio, que bombardero plan para diezmar esa posibilidad de que ellos construyan. Fue a finales sin embargo, todavía dicen que ellos ya tienen, aunque no está corroborado porque no hay, porque ellos quisieran tampoco decir, sí los tengo. Supuestamente los tienen. Pero en sí es muy cierto, el motivo principal pues que dan ellos a conocer de por qué se está teniendo esta guerra contra Irán es por el tema del desarrollo de armas nucleares.
el plan es detenerlo, o que Irán se someta como a un acuerdo nuclear Eso. donde se compromete de que no va a utilizarlo para el tema, No, ni porque es que siquiera. Le están diciendo, entréguenme entregue el todo lo uranio, que tienen exacto, entregue y lo que ha ustedes pueden desarrollado. enriquecer para esas cosas, pero En solo para eso. limitarlos, exacto, porque es que el temor no es tanto de que ellos puedan trabajar con el tema de minerales radioactivos, sino de que lo utilicen en el ámbito militar, porque ellos pueden refinar uranio lo que les dé la puta mierda si es para Sí, para temas energéticos. energía, toda Si la es para vaina. energéticos no le ponen problema, pero como saben que ellos en cualquier momento lo utilizan para algo militar, ¡pum! Hijo de puta, a la puta mierda que fueron todos. Tal Entonces cual. es muy cierto lo que decís. Ahí sí él se entró a una guerra de aguantes, a una guerra de aguantes que ha Aguante y venido resista. deteriorando, aunque nosotros, por ejemplo, acá en Colombia apenas lo estamos sintiendo, créame que unos Eso a nivel mesecitos y mundial ta, se va a sentir el tema de la Europa, gasolina, la Si energía. Europa se vio tan hijueputamente afectada con la guerra que ahí damos paso a hablar de una guerra ya pasadita, pero que todavía se vive actualmente, Ah, la claro. guerra ruso-ucraniana. Cuando empezó esta guerra, parce, Europa se vio tan afectado por el tema del gas natural, al punto en que hay racionamientos todavía en Europa en los inviernos por el tema del gas, porque no hay, Es güey. que no hay. Y ahora con esta guerra, pero bueno, estamos entonces haciendo como esa transición entre lo que es la guerra actual de Irán, Estados Ah, Unidos, bueno, Israel, ahí sabes que nos faltó mencionar también, que eso fue que ayer o antier hubo un ataque a la isla de Krak, algo uh-huh, así, Krak, antier, que hay un punto y es que en registros el 90% del crudo de de Irán Irán. viene de esa isla, pero Si es el esa 90% perro, tanto, 90%, o sea que es re literal. importante esa Sí, isla, porque es que por un 90% con orrea, eso 90%. es O sea, demasiado. eso es lo que se dice, que incluso la importancia de esa isla es monumental. Pero también hay un punto ahí y es que no solo es eso, ahí es donde están las lanchas rápidas que vienen armadas con misiles para los buques, para todo, que son lanchas rápidas, que son las que despliegan. Entonces, lo que hizo Estados Unidos, que incluso Donald Trump dijo, yo bombardeé toda la infraestructura militar. Yo no toqué nada del tema de petróleo porque o sea, esa no es mi intención. Lo que es diezmar todo ese poder militar que tienen en esa isla, porque es mucho. O sea, o sea allá se ha desplegado Es que, como marica, un contingente y es que para que sea el 90% de la producción de crudo, para ellos tienen que cuidar eso con el alma. que incluso, como lo que dice mucha gente es que lo que quieren es diezmar y, o sea, hacer una incursión militar a Aprovechar, la sí, isla. Para, aprovecharse de ese dice crudo. señores, les tengo su isla. Ahora sí quieren negociar conmigo. Eso es lo que se pretende, pero, o sea, si esa isla es tan importante, yo no creo que Irán la deje tan fácil. Pues nada, tomen la islita, pues. No, no, no se la... Eso es muy teso. Entonces, diezmaron todo ese poder militar. Eso es algo que es teso, o sea, y es un ataque importante, pero él dice, yo no voy a tocar el petróleo, pero si ustedes tienen represalias, ya ahí sí, yo no me Ahí voy sí, a, yo no me voy a medir. exacto, no me voy a contener. Entonces, esa es la actualización de la guerra, o sea, sigue estando, siguen habiendo, incluso anoche la cúpula de hierro Fue fue bombardeada bombardeada y se nuevamente. veían los misiles, y va a poner un video ahí interceptando misiles, porque la guerra sigue y es constante. Exacto. Entonces, Ahora sí podemos ya ahora hacer sí, a esa la transición transición a de esa guerra entre Ucrania y Rusia, que empezó 2021, si mal no estoy, también en febrero, exacto, 2022, fue el 2022. 2022 en O febrero, sea que ya vamos para 4 años de 4 años de guerra. una guerra bastante fuerte, una guerra en el que eh, para algunos no tiene justificación, para otros es un tema más, como en mi caso, es un tema más de territorio y económico, y para otros, pues quizás para los rusos o ciertas personas, es totalmente justificada la Pero guerra, es que ¿cierto? acuérdate que Rusia también tiene ese pensamiento de,
Rusia otra vez grande, lo que era Exacto. Unión Soviética Pero, anteriormente, exacto, y mira, analiza también el tema de Trump. Trump lo que quiere es devolverle la la grandeza a grandeza los América. Estados Unidos. Americano, a los Pero, no, Estados pero dice Unidos. América literal Sí, así, obvio, él lo porque, dice así. porque esos idiotas son egocéntricos de mierda ¿Cómo que es que ellos, dice? Ah, como, of America. Por eso, Marica cree que América es solamente Estados Unidos. Y por eso es que mucha gente en esos videos de las redes sociales, latinoamericanos, les preguntan a los estadounidenses, ¿sabes qué es esto? No, eso es América. No, América es Estados Unidos. Pendejos y no, hueputas. América es esa partecita de Exacto, acá, papi, exacto. el otro lado del Y tampoco charco. pueden decir que es Norteamérica, porque Norteamérica está compuesta por México, Estados Unidos y Canadá. Entonces tampoco pueden decir que es Norteamérica. Eh, pero bueno, nuevamente, entonces es la intención de esos gobiernos, devolver la grandeza que tenía en su momento cada una de las potencias. Lo están haciendo a través de la guerra. Hay una potencia que lo está haciendo a través de otra, China. China lo está haciendo a través del comercio y ese marica No, sabe pero es que que los ellos jodía a quieren todos con es, eso. Y ya es una potencia, nadie no, puede pero es decir que que no. comercialmente China está muy Esa es otra fuerte, manera de las guerras. Las uf, guerras no solamente son sino militares, una económicas. guerra económica, parce. China cuando le dé la puta gana, esté berraca con el mundo, dice, le corto la No, producción a papi, todos y los jode. 20-0 perdiendo. Y los jode. Es que es mucho. O Exacto. sea, vehículos, celulares, o sea, Todo. están regados Por todo lado. por todo lado. Y por más que Estados Unidos queriendo pues como recuperar No, ese patriotismo les ponga sanciones, ellos le van a decir, tranquilo papi, que es que no, no no. hay ningún problema, yo sigo produciendo, a usted no le produzco, no me preocupe, pero le sigo produciendo a este. Ah, que entonces usted le va a decir a este que le va a subir los impuestos, que va a quitar relaciones, que porque yo comparte relaciones conmigo, usted es el que se jode, yo no Vea, me no jodo, vamos muy usted sí. lejos. Mercado Libre. Usted no pilla que Mercado Libre a usted le cobran un impuesto si trae algo de Estados Unidos, pero no trae impuestos si viene de De China. China. Ujú. Sí, O sí, eso sea, sí lo sé. marica, entonces China abrió los ojos y dijo, militarmente nosotros sí podemos, o sea, porque militarmente también están muy fuertes. Los últimos casas ya tienen casas de esta generación que son furtivos, que son la, pero mejor dicho, lo mejor de lo La mejor. putería. Sin embargo, obviamente Estados Unidos ha tenido muchas más guerras, o sea, no solo tiene el armamento, sino que también tiene la La experiencia. experiencia. Entonces, una confrontación es más complicada, pero en economía, volvamos a Rusia, Ucrania. Ucrania. Entonces, o sea, literalmente esto viene desde el 2014, eso no, no, el 2022 estalló porque Rusia dijo, ¿sabe qué? Porque estalló, exacto. Cojámoslos. Pero eso viene con la edición, en el 2014 la edición de Rusia Crimea, que Crimea era ese territorio que Ucrania dice, eso es Ucrania, porque de hecho es Ucrania, pero ya no, pues que allá la gran mayoría son rusos, hablan Rusia, se identifican con Rusia, entonces Rusia ya no, es que eso es Rusia, quedémonos con esta parte de Rusia. Eso, cojamos esta parte y traigámosla para Rusia, o sea, eso ya es Rusia, esta es la frontera de Rusia ya. Es como que, entonces ahí se inició el conflicto del Donbass y era ese rifirrafe y o sea, ahí la guerra siempre ha estado. Rusos contra ucranianos en Contra el Ucrania. Donbass boleándose en ese frente. Obviamente ya en el 2022 fue cuando estalló, cuando ya no sabe qué. No, Vamos a Kiev. exacto, exacto. Es Sí, que ahí sí. esa fue la cuestión. Yo, y lo repetía y yo lo sigo repitiendo, le tocaron los huevos al león. En este caso, como es Rusia, le tocaron los huevos al oso. Lo que estaba buscando, y por eso es que yo digo que es un poco más de intereses económicos, más que, que De porque me dio ideología. más que por ideología son económicos. eh, Crimea tiene entrada directa, tiene puerto en el Mar Negro. Ese es un tema de salida de mercancía y entrada de mercancía muy, muy chimba para Rusia. Rusia por eso fue que dijo, Crimea, venga para acá. Al que cuando Ucrania le dijo, no papito, es que las cosas no son así, es que esto es de territorio de nosotros, ellos, colabóreme, colabóreme que es que yo lo necesito, porque es que Putin tampoco es huevón. Putin sabía de que si le dejaba ese territorio a Ucrania, le tenía que pagar por el uso del puerto, le tenía que pagar a Ucrania impuestos. Yo, la chimba que yo le voy a pagar esta otra gonorrea, eso sí son mentiras. Ran,
Cuando queda elegido Zelensky, que Zelensky ustedes saben que no tenía una carrera política, él era Era un humorista. comediante, él era un O comediante sea, ucraniano nada que y ver. quedó de presidente. Entonces Putin dijo, acá no hay nada, acá ese es un bobo hijo de puta, vámonos derecho. Y resulta pues de que Zelensky no le quedó callado. Pero ahí fue donde mostró, ahí yo digo que ese es el punto de la guerra en el que un antes y un después. Zelensky, ese pero no No se se echó para arrugó y dijo, atrás. yo no me voy a ir del No se, porque dijeron, vamos a bombardear Kiev, y Dios, ¿sabe qué? Si quieren, mátenme. O sea, se fue para el frente incluso, que es lo que volvió a decíamos en retomar, en el video anterior, volvió a retomar la figura de aquel dirigente, aquel eh, rey en su momento que no abandonaba a sus tropas, de que el rey muere en batalla. y eso para la Y moral para es la una moral de un ejército cosa. es una cosa ni la hijo de puta, y revive el patriotismo de todos. Es como que, porque es claro, es que imagínate, vos estás trabajando, y ves que tu jefe está trabajando el doble. Cada uno Y le usted mete dice, con no, más vamos a moral, meterle con gonorrea, morro, oiga, exacto, metámosle con morro que vamos a sacarlo para adelante. Pero exacto. si el man, yo digo que si ese man se hubiera ido, se hubiera quedado para Estados ¡Wow! Unidos, Marica, vuelven Rusia un... hubiera llegado a Sí, Kiev sin ningún claro. problema. Nuevamente pasa lo mismo que pasó en su momento cuando la Unión Soviética lo absorben. De una. Chao, papá, ahí sí no hay nada que Ahí sí no hacer. hay nada que hacer. Pero marica se le paró en la raya. Pero obviamente que también mira, cuál es el miedo de Rusia, porque es que Ucrania dijo, no, yo quiero hacer parte De la OTAN. de la OTAN. Y claro, hacer parte ya es que si tocan eso es como los amigos, si tocan a uno, tocan Exacto, a todos. exacto. Eh, Esa fue la cuestión. Pero eso fue posguerra. ¿Cómo voy a tener un enemigo en el patio? Pues Literal, no, no, pero eso, es que posguerra no, perdón. Eso fue no, una consecuencia eso fue de antes del 2022, fue como en el 2021, 2022, cuando empezó el rifirrafe. que empezó la vuelta de ser parte de la OTAN. Exacto, pero fue por lo mismo, porque Claro, porque ya se la volvían como se también empezaban los ataques un poquito más intensos por en Crimea, el Donbass, en empezaban Crimea. más intensos. Entonces Ucrania dijo, no, güey, puta, yo no tengo Yo estoy cómo solito, yo no tengo combatir, cómo combatir no tengo cómo combatir un a un hijo de puta gigante como lo es militar Rusia. como es Rusia, Pues puta, no tengo que el cómo. periodo militar de Rusia se equiparaba, o sea, en su momento decían Exacto. potencia militar, Rusia, Rusia, Estados Estados Unidos. Unidos, literal. Entonces yo, ¿cómo le va, cómo ¿Cómo le le va a va? presentar yo cara? Exacto, Que no va a incluso esa poder guerra, cómo. o sea, que ahí fue donde cambiaron, porque las guerras antes eran mucho más frontales. Ya esto es pura guerra de desgaste. ¿Quién se cansa ¿Quién se primero? cansa ¿Quién primero? gasta las reservas Es que primero? la intención de la guerra hoy en día no es cuánto daño colateral puedo generar en el enemigo. O sea, cuántas ciudades puedo destruir, cuánta población puedo matar, porque saben que se les van a venir demasiadas sanciones después de. Eso lo aprendieron por la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de sanciones que tenía Alemania Uy, después de la Segunda Guerra Mundial eran incontables. Pues, puta, era incontables. una cosa impresionante al punto en que pues, mucha gente le tocó irse a Alemania. Le tocó irse a Alemania porque no tenían cómo sostenerse, ¿cierto? Y lo mismo también pasó con los judíos, no tenían cómo sostenerse, en fin, muchos países les tocó. Entonces ellos saben que eso no es algo inteligente, eso no es algo bueno para su país ir a confrontar otro de manera directa. Eso lo hago como desgaste, Puro desgaste, 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 desgaste. al punto en que el otro diga, venga, ¿sabe qué pasa? No, acá hemos esta maricada, yo le cedo o yo me rindo o lo que sea, pero ya, calmemos porque no tengo cómo Porque sostener. no tengo cómo sostener esta guerra. Incluso a comparación de las guerras anteriores, sí, han habido como 14.000 muertes de civiles, Es porque es que, como yo considerable. decía, después de que haya una, ya es como que, ajá, pero en militares, es como 100.000 militares, aunque hay un tema, y es que en cuanto a bajas militares, de tanques, de aeronaves, esa es la información más Obvio, más, delicada del mundo porque es la más maquillada, exacto. porque ellos qué hacen, yo no Yo quiero no voy mostrar a, debilidad. O sea, no, es que literal, después de la guerra, ahí sí va a saber uno cómo fue la vaina, pero antes, o sea, en guerra, pues, no van a decir, no, me bajaron 100 tanques Leopard. No, papi, eso no es lo lo van a... mismo. Se supone que supuestamente que los piratas cuando combatían con prendas rojas, los piratas en su momento, ¿para qué? Por si eran heridos en un confrontamiento, no se viese la sangre, porque tenían que maquillar, ellos no podían estar heridos porque sabían que la moral de la gente se bajaba.
Lo mismo pasa acá. Si usted le dice, si usted, Rusia revela los datos exactos de cuántas personas han muerto en esa guerra, de cuánta plata han perdido, porque esa es la otra. Uy, no, Cuánta, la no, la plata. gente se les va para la No, puta mierda. la gente La gente se se les les va, abre se les y va abre a para la aprovechar porra. el enemigo y, ay, con la recibe, puta está mal acá, ¡fum! Me le voy de una. Digamos que hoy en día Ucrania, Rusia tiene una quinta parte de lo que es Ucrania. O sea, Ujú. incluso ya los frentes están muy estáticos. Ya es como acá está el frente y Ucrania avanza, Rusia avanza Exacto, es que y es inclusive puro eso desgaste. es, ¿en cuál capítulo es? Hay una caricatura en un capítulo que hacen eso, que son como en las trincheras, entonces como para sostener la guerra están ahí como comiendo, haciendo, entonces saca la pistola y dice, pum, 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 y siguen. Entonces del otro lado, pum, 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 y ya. Y sigue. En ese momento sí está la guerra, Eso es lo que es pasa. estática, de un lado, el otro, pero Pero suavecita. ¿sabe qué sí trajo esta guerra? Que incluso estamos viendo también en lo que hablamos ahorita, la tecnología, los drones. Los drones para la Los drones, implementación de o sea, la drones implementación de militares. drones, que el costo que tiene hacer un dron de estos es mínimo para el daño que logra hacer. Parce, O es sea, que se usted, puede destruir un tanque con parce, eso. es que usted fácilmente crea un dron en una impresora 3D y le pone una carga explosiva considerable que pueda volar, parce, un hijo de puta cambuche. Y usted lo único que hace es que coge el hijo de puta control, compra los accesorios, la electrónica la compra en AliExpress. Y en AliExpress y le sale, AliExpress. parce, con descuento del 25%, le ponen 3.000 pesos. Y puros drones Y, kamikaze, papi. Ya. va, y coge usted y suba esa chimba. Allí está la gonorrea. ¡Pum! Ya, acabó con 15 gonorrea. Incluso le tienen adaptado que ni que se pierde el dron. Hay muchos drones que son Sueltan la carga. sueltan la carga, eso vea. Tienen unas espoletas que le dan dirección, Estabilidad y dirección. estabilidad, práquete y una carga explosiva y acabó con Exacto. el niño de la perra. O Transformó la sea, esa visión de la guerra. transformación de la guerra que lo comentamos en la universidad, creo que fue que decíamos que vos contabas que con el control de Xbox, que decía, Muchos gobiernos actualmente, y parece tonta la noticia, pero hay muchos gobiernos que están tratando de que muchas personas que juegan videojuegos de manera competitiva o de manera profesional, juegos de shooter, de estrategia y todo eso, se unan a los ejércitos para el tema del manejo de, eso se llaman, ¿cómo es? Eso tiene un nombre. no, pero yo creo que No, cuando son no tripulados, por pues que no eso, tienen gente. FPV no es eso, algo Algo así. así, algo así, pero para manejar ese tipo de cosas que no son tripulados. O cuando jugamos un UAV, Pero entonces para manejar todas esas pero para cosas. Y manejar están eso. adaptando controles de videojuegos, literal. O sea, en la guerra del mañana voy a estar yo en mi casa colocando, abriendo en el PlayStation 7, Call of Duty, ya se van en el 7, Call of Duty 10, y resulta que estoy en la guerra real manejando un hijo de puta tanque. Y yo desde mi casa jugando Call of Duty, va, y Y, rentiras que y- estoy manejando un hijo de y puta es algo tanque. teso porque ahí ya entramos a un tema de la ética, que es teso porque claro, vos estás, o sea, así como si fuera un videojuego, o sea, te estás literalmente como si estuvieras divirtiéndote, pero Matando estás gente. matando gente en la real life, en la vida real. Ujú. Entonces como que ahí es lo que comentamos, esa humanidad dónde queda, Ya, para la puta mierda, es que sea para la PM porque lo que me importa a mí es imagínate solamente. vos volando un dron, soltando una carga explosiva, cayó en una escuela, pasó nada, ya mató, que es lo que está pasando, lo que pasó en Sudán, ahorita lo hablamos. Entonces como que, marica, entonces, obviamente esos avances tecnológicos ya de esta guerra han sido demasiados, se dieron cuenta que no todo era Tomahawk, Ujú. sino que también esos drones, incluso en esos momentos Ucrania es líder en construcción de De drones drones, furtivos, o sea, es muy drones para cierto. la guerra. Es como Parece que que, son muy o sea, la tesos. Y oportunidad otra, también que tomaron ahí, que es y lo que otra cosa hablábamos. también, parce, que ya que también nuevamente trae esa colación el tema de la humanidad, eh, para algunos se toma como defensa del territorio, ataque contra terroristas, no permitir que continúen las amenazas, también una guerra reciente, Hamas contra Israel, en el cual puta, fue muy teso porque Uy, no, eso fue contrarió muy... demasiado
el tema con el pueblo palestino. Es una franja la franja de Gaza es un territorio extremadamente pequeño Es que es una que cosita en nada, o fue sea, bombardeado, rodeada. bombardeado todos los días, se bombardeaban escuelas, habían personas que inclusive decía, es que, o sea, sí, qué pecado de las personas, pero es que ahí se escondían los terroristas, tenían que matarlos a todos. Uno dice, la humanidad dónde queda, al punto ¿Dónde en que queda? de que yo tengo como argumento decir, es que se tenían que morir. Esa famosa frase de es por un bien mayor. Sí, Es como sí. que, bueno, ¿y cuando Obviamente en esa la guerra frase cobra sentido? en las guerras siempre hay daños Sí, colaterales, obvio. es obvio, pero es Pero que ahí es al donde nace punto, la wow, pregunta. ¿La sociedad es la que inicia la guerra o o son los son los gobiernos? Los líderes, líderes, los gobernantes. Entonces, literal, ¿quiénes son en ¿quiénes son? realidad? Obviamente hay un tema de propaganda de odio, que entonces, por ejemplo, si a nosotros nos dicen que Perú esto y lo otro, yo voy y les vuelvo igual. Tienes contra los peruanos, gonorrea, puta, que porque le tienen miedo a las cerbatanas esta gonorrea. Oiga, pero la vaina es heavy y como digo yo, esa guerra ya es una guerra de desgaste y, y ahí va a quedar y quizás más adelante se entrará a negociar. Es muy difícil porque Zelensky también ya se Es su llenó de mocos orgullo, claro, y no quiere claro. tan. El marica no va a dar el brazo a El torcer. otro tampoco, pues, Putin, no, yo como potencia Putin, mundial, yo voy a ¿qué voy a sacarlas. No, decirle? eso Le va son a bajar, no. mentiras. Entonces ahí esa guerra incluso sigue ahí, aunque los medios están acaparados por La guerra de Medio Israel, Oriente, pero ahí también está. Y por eso tampoco Rusia se ha metido a ayudar a Irán, porque saben que no les dan la... suficiente tienen ya Exacto, con el desgaste que están teniendo con en Ucrania. Ucrania. Bueno, ahora y usted que está, que se zaraciaba perro por contar lo de Sudán, porque es muy cierto, Nea. Hay guerras, gente, tienen que ser conscientes. Hay guerras que actualmente se están viviendo, pero La para la opinión opinión pública pública no no importa. importan, valen culo. Ahí es donde volvemos y reiteramos. Las guerras se dan de verdad por países o se dan por dirigentes, por opiniones o por dirigentes. Oh, puta, la guerra de Sudán es algo muy heavy. África es uno de los territorios que más en guerra vive, parce. Es impresionante, que Oh, es más que violencia tienen, donde más se vulneran los derechos humanos, pero vale huevo porque es África, vale huevo. Y las cosas no deben ser así. no deberían y son. Ahí, esa guerra inició en el 2023. Man, ya vamos para 2 años y medio, Más o tres menos. años. Y, y es la guerra que incluso la ONU ha dicho es el peor desastre que se ha generado en el siglo XXI por las condiciones, porque incluso hace más de 10 días las RSF, que son los que están con el ejército populares que se llama, Uh -huh. son los que están enfrentando. Y lanzaron un dron a una escuela. Habían puros niños, 17. A una escuela y a un hospital. Que en las guerras hay una ley y es, usted no ataque escuelas y no Ni ataque hospitales. hospitales ni tampoco subterráneos de trenes, porque es donde la gente va a refugiarse. Mayor O concentración sea, de la gente se va a personas. refugiar a esos sitios porque en la teoría son los sitios seguros. Pues no, o sea, ya están atacando, o sea, esos tienen un tema que delitos de lesa humanidad, Ajá. porque literalmente tiraron un bombazo a una escuela, 17, 17 niños muertos solo Sí, por un dron. marica, es que si nos vamos a la lógica del tema, bueno, aunque estos temas no pueden explicarse por la lógica, porque no hay manera de llevar eso a la lógica, pero en la guerra toman eso y me parece muy extraño, es de que hoy es un niño, mañana es un combatiente, ¿cierto? Hay mucha gente que lo toma así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para evitar de que eso se vuelva un combatiente en el futuro? Acabar con él, cuando es niño. Y lastimosamente se ve mucho, mucho. Y no solamente, mira que también, y fue algo muy mediático por también los crímenes de lesa humanidad que cometió Netanyahu también
el pueblo palestino en la Franja de Gaza, que también bombardeó hospitales, bombardeó escuelas. Cerraron, o sea, la salida a mar Ujú, con buques con buques y no permitían que entrar no entre ayudas. Es que, nada. si mal no recordamos, hubo muchas Incluso Egipto también cerró embarcaciones, frontera. exacto, hubo muchas embarcaciones secuestradas, porque eso Sí. no es retener, eso es secuestrar. Secuestró embarcaciones con personas que iban a llevar ayudas humanitarias hacia la Franja de Gaza para que pues se pudieran reponer un poquito, porque Porque la diario situación son bombas. humanitaria era Paupérrima, ¿cierto? paupérrima. Pero hay mucha gente que decía, no es que allá se escondieron los terroristas, toca matarlos. Entonces, a ver, la vaina acá es que las guerras eh, visibles son las que les importan a los países grandes, las que traen un beneficio, las que traen una consecuencia, ya sea que ese se vuelva amiguito mío, entonces ya somos amiguis. Pero claro, como Sudán no tiene nada que Mm. aportarle a Estados Al- Unidos, a otro país, a a otra Rusia, potencia, a a Rusia, China, entonces, vale huevo, pelecen, mátesen, mátese. hagan lo que quieran. O sea, Usted, sí, literal, porque usted en lo el que se mapa llena la boca político no vale un diciendo huevo. lo que ese piro no, ¿De no, quién? no da la visa. Lo que de Trump es, Un no, monito. es que el pueblo de Irán está sufriendo mucho, vamos a ayudarles. Sí, siga creyendo que la marimonda es mico, comería un costeño. No, papi, Literal. eso así no es porque les conviene, Oh, punto. exacto. Petróleo, influencia política, influencia en la región, una manera de cosas. Pero claro, a ellos, ¿qué le afecta que bombardeen un hospital en Literal. Sudán? Se la sudan. Pregu- pregunta Sistema también, malo. sí, voy por puta. Pregunta también, ¿por qué en su segundo mandato le dio por efectuar una acción militar contra Venezuela y no en el mandato anterior? Ah, es ¿Por que. qué? ¿Por qué tenía que ser en este mandato? Claro, Ah, porque pues que Estados si en ese Unidos, mandato está buscando pleito a todo mundo. por eso, pero es porque Estados Unidos en este momento está pasando por una crisis muy, muy fuerte, con una crisis económica muy Es que tenía fuerte, una y él burbuja tiene que desde el salvar. COVID. Es una Exacto. burbujita y ya estaba a punto de explotar. Y es como que es como tratar de controlar. Pero eso tarde Exacto, que marica, le tiene temprano. que buscar problema a todo el mundo porque necesita rápido subsanar eso. Claro, Él tiene que la subsanar. guerra es Es dinero, dinero. Ahí es porque donde más dice, impuestos. No le aplicaron un impuesto a la guerra, no hace nada en Estados Unidos. Claro, más plata, más recaudación de dinero. exacto. Entonces mira que volvemos y decimos, las guerras las empiezan que los países o los dirigentes. Ahí es donde está la pregunta básica. Eh, ya como para ir dando finalidad a esta segunda parte, de pronto, no sé, como alguna reflexión, alguna cosita que No, queramos hay dejar. algo como que lo leí ahorita, entonces es bueno traerlo a colación, y es Cuba. Porque sabemos que Cuba Bueno, Cuba también, está el mes pasado fue la vuelta, tema, sino que es que en esos momentos, claro, por culpa Venezuela era el que mantenía el régimen vivo, literal con el petróleo, porque la infraestructura de Cuba es una infraestructura muy vieja que incluso las plantas eléctricas funcionan sí, a es diésel. que si vos, parce, no sé si has visto videos, pero yo he tenido el chance de ver Cuba después de de la revolución cubana quedó paralizada en el tiempo, huevón. Literal. Eso quedó en los años Que 60, incluso es lo 60, bonito, 70 por quedaron eso el ellos. turismo es tan habitual allá, porque es que es como vos estás viajando en el tiempo literal. Literal. O sea, los carros son antiguos, las casas son antiguas, o sea, toda la infraestructura es esa infraestructura que es muy bonita incluso. Pero No, en realidad a mí sí me parece bonita la no, pero infraestructura. métase usted a los tugurios de La No, pero Habana, huevón, y es que ya eso es la otra parte bonita es una cosa. chimba, pero los Obviamente la tugurios de parte La Habana, bonita. Pero hay la vuelta es que, claro, entonces, Estados Unidos le cortó el chorro, ellos se gastaron todo lo que tenían porque ellos tenían reservas, pero las reservas no daban para tanto y ya en ese momento hay un estallido social. Ya en ese obvio, momento, marica. anoche o sea, salieron incendiando a las calles y partamos de que eso es un régimen. O sea, el usted pararse al régimen ya es tenerlos, porque es Claro, que usted lo matan, o sea, lo que pasó en Venezuela que le disparaban a la gente como y nada. literal. Entonces, lo mismo, entonces, en esos momentos, para que
ahí está el tema de que literalmente Cuba ya explotó, ya Cuba ya no, porque es que llevaban 28 horas sin energía eléctrica. Entonces dijeron, no, que no podemos aguantar más. O Exacto. sea, sabe que ahora se entregue el país y que Estados Unidos nos siga mandando Los recursos. los recursos. Pero entonces, miren, volvemos y decimos, las guerras no son solamente militares, las guerras No, son estratégicas, las guerras son todas. económicas, las guerras son políticas. Y yo hago énfasis en esto político es porque en este momento en Colombia vamos a un tema presidencial, a unas elecciones presidenciales. Entonces recuerden, las guerras también pueden ser políticas e ideológicas. Entonces hay que tener en cuenta de que la guerra permea absolutamente toda una sociedad, todo un país, todo un mundo. Es muy complejo, por más que queramos y tengamos esa visión o esa idea o esa fantasía de que las guerras se acaben, no, las guerras permean todo. Ya el tema es cómo manejo yo la guerra, cómo la manejo yo. Es como traer eso a colación de que las guerras son manejables, son llevaderas, son de mucho, aunque yo no quiera, de mucho darle la mano a aquel que no me cae bien, para mantener todo en paz. No, no querer derrotar al otro para que haya paz, no, es mantener todo en paz, es De, de la de, mejor o manera. sea, lo que decíamos anteriormente en otros videos es no dejarnos llevar por ese individualismo. Y entonces, porque este piensa diferente a mí, entonces es mi enemigo. No, o sea, somos cabezas totalmente diferentes. O sea, cada cabeza es un mundo diferente. Es una frase muy cliché, pero en realidad lo que pensás vos lo puedo pensar yo igual o puede ser totalmente lo contrario. Pero yo creo que todas esas ideas suman y es dejar de dividir y empezar bueno, usted tiene lo que usted tiene, su pensamiento trae cosas positivas, sumémosle a lo positivo que tiene lo mío y verás que vamos a construir una sociedad mucho más, mucho Más más, llevadera. más llevadera, más en paz. Obviamente no vamos a llegar a esa parte idílica de todos nos amamos, porque no va a ser así. Me vino a la mente de que sería en Los Simpsons. Ustedes se imaginan cómo sería el mundo sin abogados y todos cogidos de la mano. Hay mucha gente que piensa así, sin la guerra, No, no, no. todos O cogidos de la sea, mano. van a haber conflictos porque sí, pero por lo menos va a ser una sociedad más unida que va a saber confrontar mejor esas cosas que vienen a futuro. Ujú. Porque lo que viene a futuro es muy incierto con todo eso de las guerras, de estar en vilo, Tercera Guerra Mundial. Entonces no le paremos tantas bolas a los políticos y pensemos más nosotros que está bien y hagámonos sentir, ya sea por un podcast, ya sea por un mensaje, ya sea por una publicación en Twitter, en Insta, donde sea, pero vemos un punto de vista que eso, bien o mal, eso llega y empezamos a construir un mejor país y un mejor mundo, que es no idílico, pero sí algo mucho mejor. Bueno, mi gente, muchísimas gracias nuevamente por vernos, por acompañarnos. Recuerden, somos un par de locos que venimos a hablar pendejadas y venimos a pasar un rato chévere. Espero que también haya sido un rato muy, muy chévere para ustedes. Recuerden seguirnos, Darle like, seguirnos, compartirlo para que llegue a más gente, darle a la porque yo creo que campanita. ese mensajito último es un mensaje bonito que el Sí, mundo debería quedar, entonces que llegue a mucha gente. Era la listo. campanita y que le avise cuando subimos un nuevo video y nos vemos en el próximo. Recuerden, esto es la fucking realidad, mi papá.